Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla Ciencia y Café. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer volver a coincidir con todas y con todos ustedes quienes nos acompañan de manera presencial, pero también quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales. El Colegio de Sonora les recuerda que la charla Ciencia y Café es un espacio dedicado para los estudiantes egresados de los posgrados del Colson. Y bueno, nos da mucho gusto retomar nuevamente estas actividades, estas charlas para dar a conocer y difundir la ciencia y el trabajo de investigación que realizan los egresados y egresadas de este centro de estudio. Esta tarde, si pueden ver ustedes, estamos pues nuevamente fuera de las instalaciones del Colegio de Sonora y agradeciendo profundamente a quienes nos abren las puertas en sus espacios, como es el caso del Café Central aquí en la Plaza Londres, seguramente lo ubicarán muchos de ustedes. Estamos aquí en Hidalgo número 63 en la Plaza Londres y agradecemos a Carolina Espinosa, quien es propietaria de este café, por habernos abierto las puertas de este espacio y esperemos que próximamente estemos en otro de los espacios que le abren las puertas a la ciencia, a la lectura y bueno, a los trabajos de investigación que hace todo el recurso de capital humano del Colegio de Sonora. Hoy no es la excepción. Hoy retomamos esta charla y para ello me da muchísimo gusto que esté con nosotros nada más y nada menos que Carlos Fabián Rubio Mejía. Él es egresado del doctorado del Colegio de Sonora y su trabajo de tesis versa sobre las luchas líquidas, los COMCAC y su relación histórica con el agua y la escasez en Punta Chueca, Sonora, en los años 1970 a 2021. Carlos Fabián Rubio Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por reiniciar nuevamente en esta nueva temporada la charla Ciencia y Café. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento. Pues bienvenido y ojalá que sean muchas charlas más con muchos de los estudiantes ya egresados de los posgrados del Colegio de Sonora. Antes de iniciar la charla, Carlos, si te parece, vamos a leer un poco la semblanza de Carlos. Él, pues, debe decirles que es profesor con 7 años de antigüedad en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Historia y Antropología. Sus áreas de investigación son conflictos hidrosociales en las zonas indígenas y defensa de territorios indígenas contra megaproyectos contemporáneos, doctor en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, estudiante postdoctoral en el Colson, adscrito al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera. Y bueno, algunas de sus publicaciones más recientes son las consecuencias hídricas del decreto de dotación ejidal para los CONCAP de Punta Chueca, 1970-2021, así como invasiones por tierra y mar en territorio COMCAC, una comunidad histórica, 1985-2002. Es parte pues de la semblanza de Carlo. Y bueno, justamente esta charla está titulada así, los COMCAC y su lucha por el agua. Ojalá que quienes nos ven a través de redes sociales y quienes nos acompañan de manera presencial tengan la oportunidad de hacer preguntas a Carlos. Es un tema muy, muy interesante. Es un trabajo de investigación doctoral de más de 3 años y medio, comentabas en alguna entrevista, Sí. Carlos, y bueno, poco a poco iremos desmenuzando esta temática que sin duda nos aqueja muchísimo, no nada más al Estado, sino de manera global. Los invitamos a hacer sus preguntas a quienes nos ven a través de redes sociales, comentarios y saludos, ¿por qué no? También se vale para Carlos y a quienes están de manera presencial también. Al final de esta charla podemos compartir y hacerles llegar sus preguntas y comentarios. Y ahora sí, sin más preámbulo, Carlos, primero que nada me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te motivó a estudiar la temática de los COMCAC, primero que nada, y bueno, también aterrizar en justamente una de las temáticas más importantes, no sé si también por estar a nivel noroeste, pero que tiene que ver con la escasez de agua. Ok, sí, claro que sí. Bueno, la manera en que me acerqué a este tema, pues ya tiene años, ¿no? Incluso podría decir que en el periodo de maestría, mi estudio de maestría, generalmente he transitado, ¿no? Desde la licenciatura y luego ya maestría de una manera más llena, el proceso de estudios de las etnias indígenas, ¿no? En este caso sí, del noroeste, en efecto. Y ya estando ahí en maestría, pues analicé específicamente a los yaquis, una cuestión del acueducto, ¿no? Y su lucha en torno a este pues, megaproyecto impuesto en su momento y sus características legales, históricas, sus consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, me acerqué de una manera un poco más profunda a las etnias, ya me parecía pues un sujeto, digamos, dentro de las ciencias sociales, ¿no? Como le llamamos, un sujeto importante de estudio, debido, pues, a su vulnerabilidad histórica, ¿no? O sea, a través de la historia, las etnias de todo el país, no solamente la del noroeste, pues tienen una historia muy particular, ¿no? Quizá
podremos decir, fuera del ámbito de la historia oficial, tienen su historia particular y sobre todo su participación también dentro del proceso de formación de ya de manera muy contemporánea el Estado-Nación mexicano, pero por supuesto de mucho tiempo atrás, ¿no? Siempre han sido sujeto interesante los pueblos indígenas dentro de la historia de México, impulsando, digamos, liderazgos indígenas, impulsando movimientos políticos, impulsando revueltas también sociales y que golpeaban, en este caso, a los programas públicos y políticos del siglo XIX y sobre todo el XX, etcétera. Entonces, pues es una historia muy rica la de los pueblos indígenas y que debemos de estar rescatando continuamente, aunque aparentemente esté explotando ahorita o hoy en Claro. día demasiados estudios o muchos estudios, ¿no? De los pueblos indígenas hay mucho que contar, pues, ¿no? Hay mucho que Sin duda. contar desde sus historias, ¿no? De su memoria histórica, no solamente de los no indígenas que escribimos, sino desde su memoria histórica, su perspectiva, ¿no? Así Entonces, es. ya al momento de terminar en maestría, pues entré al doctorado en el Colson, un proceso pues muy arduo, y pues ahí igual quise retomar, sin embargo ya me desvié un poco a un pueblo demasiado, podría decir, particular dentro del noroeste, aunque cada quien lo tiene, cada una de las 8 etnias lo tienen, pero me di cuenta que los seris, llamados así, ¿no? Eh, Ceris tenían, o Copcan, ¿no? Así los ellos se identificó. autonombran Entonces, Comcac, ¿no? ujú, Ellos se autonombran, pero son conocidos aquí como los como seres, Ceris. ¿no? Ujú. Incluso ellos también se autonombran así, quizá para, digamos, poder estar dentro de la universalidad del lenguaje no occidental, pues, ¿no? Ujú. Es lo que se señala, ¿no? Pero bueno, porque esta etnia en particular, me di cuenta que son los únicos que tienen una desaladora, me di cuenta, ¿no? En lo contemporáneo. Una desaladora, entonces, de ahí empezó a surgir mi interés, pues, ¿no? Porque una etnia tan pequeña que están en Desemboque y Punta Chueca, digamos alrededor de unos 1,200, 1,300 son los últimos conteos de población, cuentan con una desaladora, una tecnología muy moderna Exacto. y siguen teniendo escasez de agua, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que me surgió y pues esa fue la que me guió en todo el proceso, ¿no? De investigación y que Exacto. poco a poco fui descubriendo más cosas, ¿no? Y así iniciaste, y justo lo que decías hace un momento, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de trabajos de investigación, como muchos otros, también tienes que ahondar más en la historia, ¿no? En la trayectoria y en todo ese recorrido histórico de cómo llegaron ellos, de cómo vivieron. Y creo que esto también te llevó justamente a aterrizar el objetivo de este trabajo de investigación, que justamente es ese, analizar las consecuencias hídricas del decreto de dotación ejidal de 1970, del cual vamos a hablar más adelante también, para que los Comcac de Punta Chueca pues dieran este proceso que les dio lugar a una problemática de acceso y escasez de agua, porque pese a que este decreto les dotaba de este supuesto servicio, ¿no? Realmente la situación no fue así. Bueno, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Para esto, he de comentarles que Carlo Fabián Rubio Mejía realizó 16 visitas de 2019 a 2021 y se entrevistó con servidores públicos, con el director de agua, con técnicos de agua, también abordó otras fuentes y bueno, todo esto justamente le llevó a, a estos hallazgos que me gustaría mucho que los platicaras poco a poco, Carlos, pero primero que nada que me explicaras en tu tema, en tu trabajo de tesis, hablas mucho de la escasez por construcción social. ¿A qué te refieres con ello? Ok, este tema es muy contemporáneo, ¿no? Construcción social, en este caso escasez por construcción social, ¿no? Ujú. Lo analiza de una manera más amplia. Baker es una estudiosa de Reino Unido, pero en donde pudimos, digamos, acotarlo a nuestro tema porque la escasez, digamos, que se ha manejado de manera oficial por la Conagua, pues es una falta de agua mm, que apenas rinde, ¿no? Para las cuestiones naturales y humanas, de una manera muy simple, por decirlo, Ujú. ¿no? Sin embargo, sí hay una cantidad de agua. Y pues esta depende de cuestiones naturales, pues, ¿no? Cuestiones del ambiente, cuestiones naturales. Sin embargo, la escasez por construcción social es una escasez que, como la palabra lo dice, la va construyendo, pero el ser humano en este caso. Es decir, sí hay agua, pero ciertas acciones del ser humano, y en específico instituciones públicas, privadas, etcétera, pues van permeando la cantidad de agua y van dañando a cierta población, ¿no? Ujú. Entonces, la escasez por construcción social es una escasez que es generada
por el ser humano y las instituciones, no por cuestiones naturales, pues. Exacto, que es un poco lo que comentas justamente en tu trabajo de tesis, que también me gustaría aquí que ahondáramos un poco en cómo llegan los seres y cómo, porque Ujú, también hablas sí. justamente del territorio que antes ocupaban, que hoy no tiene nada que ver. Ujú. Vemos en las imágenes, ojalá puedan consultar la tesis de Carlos Fabián en el repositorio institucional de la Biblioteca Gerardo Cornejo, la pueden consultar de manera gratuita, descargar el PDF, y ahí vienen imágenes impresionantes de cómo era su terreno anteriormente, ¿no, Carlos? Sí, sí, la cuestión del decreto es muy interesante, ¿no? Porque prácticamente muchas etnias del país vivieron la época de los decretos de dotación ejidal, ¿no? Ujú. Sobre todo a partir del cardenismo, ¿no? Entre los 30, finales de los 30, 40 en adelante, ¿no? Y pues en este caso los seres no son la excepción, ¿no? Y el decreto de dotación ejidal, pues crea políticamente los poblados de Desemboque y Punta Chueca, que son los dos poblados que habitan actualmente los Comcac, ¿no? Los crea políticamente porque ya había Comcac en ese espacio. No sé si, imagino que algunos de los que están escuchando saben dónde está Punta Chueca, ¿no? O Desemboque, yo imagino al menos los que vivimos en Hermosillo, los que vivimos Ujú. en Sonora, ¿no? Entonces, por el lado este de Quino. eh, Está la carretera Quino, llegas a Quino Viejo y a 26 kilómetros hacia el este está Punta Chueca, ¿no? Entonces, bueno, ya habitaban el Comcax en el área de Desemboque y Punta Chueca, ya habitaban históricamente, pues, Sí, ¿no? sí. Es decir, el gobierno colonial y gobiernos subsiguientes del siglo XVII, XVIII, etcétera, todo lo que es la historia de los seris y de muchos otros pueblos, fueron desplazándolos hacia otros espacios que si bien es cierto se habitaban, había otras tribus también con ellos, pues, ¿no? Ujú. Entonces los fueron desplazando poco a poco. Y en este caso, el decreto de dotación ejidal que se le dio a los CONCAC en 1970, Luis Echeverría, Álvarez de presidente, pues prácticamente los ubicó, los impuso y los desplazó obviamente a estos dos poblados, los encerró, por así decirlos, pues, ¿no? En este caso había ya antes del 70, durante los 60 había una serie de peticiones de Ujú. los seris del momento para que se les formalizara un Un territorio. territorio. Ujú. Sin embargo, no en forma ejidal, pues no, en forma ejidal el ejido tiene sus características y tiene su jerarquía, digamos, política interna, ¿no? Tiene un Ujú. comisario ejidal, tiene una policía Exacto. ejidal, etcétera, etcétera, un bienes comunales, etcétera. Entonces, ellos están pidiendo un territorio. ¿Por qué están pidiendo un territorio? Porque a un lado de donde está, perdón, Punta Chueca, está Valle de Quino. Y en el momento de los 40, 50, dentro de esas décadas, pues iban llegando muchos pescadores, comerciantes, venidos de otras partes del Ujú. país a explotar, pues en este caso, Sus recursos. los recursos naturales de Bahía de Quino. Entonces, lo que estaban viendo las generaciones de los Comcac en ese momento, que estaban acaparando mucho territorio, estos comerciantes, y estaban acaparando también mucho producto, etcétera. Entonces, ellos, debido al ejemplo que había otras etnias alrededor de que se les estaban quitando el territorio, se empezaron a señalar, bueno, nosotros tenemos que empezar a pedir nuestro territorio, perdón, porque después ellos nos van a desplazar también. Exacto. Entonces Ujú. empezaron a solicitar eso, ¿no? Pues en su momento, en los 70, pues se les dio en forma ejidal estos dos territorios, ¿no? 32,000 hectáreas En alrededor, ese ¿no? En momento, ese ¿no? momento, Hasta ¿no? que llegó este decreto de 1970, O ¿no? sea, en 1970 se les dota de 32,000 hectáreas a lo que es Punta Chueca y Desemboque. Entre esos dos poblados hacen esas hectáreas, ¿no? Ujú. Sin embargo, ya había alrededor de esos territorios gente privada, rancheros privados, y fue estratégicamente escogido ese territorio, aparentemente, porque es lo que señalamos también en la tesis, porque en donde están ubicados Punta Chueca y Desemboque, no hay ellos le llamaban así, los pozos naturales, las excavaciones naturales, Sí, donde tenían el acceso al agua, ¿no? parte Por de supuesto. desembocadura de ríos como el San Ignacio naturales, no, ya ahorita están fuera del ejido por particulares. O sea, Ujú. ya no tienen ese acceso, pues, ¿no? Entonces, irónicamente, aunque les dieron un territorio más pequeño que el que tenían, también les quitaron esas áreas aledañas en donde ellos antes podían acceder al Sí, agua se abastecían ahí, porque se ¿no? los dieron a particulares, igual como pasó en la costa de Hermosillo.
Así es, y bueno, hay que destacar también que en este trabajo de tesis de Carlos Fabián, también se señala que según el INEGI al 2020 habitaban 681 Comcac en Punta Chueca, población que ha ido creciendo, sin embargo no es la etnia más grande del estado, ¿no? No, no, es la tercera más La chica. quinta según lo que se documenta, bueno, en tu trabajo de tesis creo que es la quinta o la tercera, no recuerdo muy Ah, bien, tú sí, de sabrás abajo para mejor. arriba es la tercera. Ajá. De abajo para arriba es Ok. la quinta. Y bueno, y esa misma población ha ido creciendo conforme el paso de los años y como decías tú ahorita, ha iniciado una lucha que paradójicamente, como bien decías, en 1999 llega esta desaladora, que también me gustaría que platicáramos sobre ella, llega esta desaladora, pero no llega a reparar el daño ni la necesidad del abastecimiento del agua, ¿no? Ajá, sí, así es. Antes de llegar un poco al tema del 99 de la saladora, voy a retroceder un poco Sí, claro, claro, a lo que adelante. estaba señalando del decreto. Em, Aparte de lo que el decreto señaló lo que acabo de señalar, perdón, de que los desplazó forzosamente y los ubicó en un espacio donde no tenían las antiguas fuentes de agua, pues cambió la dinámica de Ujú, abastecimiento y acceso de los Comcas. Antes de 1970, pues ellos deambulaban por su territorio, por un territorio más amplio, obviamente, claro. ¿no? Entonces Eran deambulaban, seminómadas, ¿no? exacto, ¿no? Entonces deambulaban por su territorio y entre otras cosas que hacían, una de las cosas era que sacralizaban los espacios donde ellos Ujú. accedían al agua, ¿no? Incluso está registrado ahí en la tesis, incluso en etapas más tempranas, más recientes, alrededor de 1950 todavía, en donde ellos conocían los espacios cuando llovía y escarbaban y sacaban el agua de ahí, ¿no? Hay fotografías ahí en la Ujú. investigación. Entonces, ellos deambulaban y sacralizaban esos espacios de agua, los nombraban, tenían nombres, de hecho ahí Ujú. también en la investigación vienen un mapeo ahí de los espacios donde ellos tenían sus nombres, pues los nombraban, los sacralizaban, y eso a su vez obviamente hacía que daba un giro, daba un ciclo de vida importante para ellos y, digamos, reforzaban constantemente su identidad por medio Claro, por supuesto. de ese, digamos, espacio que sacralizaban, de ese nombramiento, de ese acceso, y después iban a otro lugar. Entonces había muchos espacios. Entonces, esa dinámica que les ayudaba a ellos para, digamos, reivindicarse o reconstruir su Así identidad es. constantemente, ya no lo tienen a partir del decreto, pues. El donde ya no pueden hacer eso y pues tuvieron que acceder a partir del decreto a un nuevo abastecimiento en forma occidental, en este caso el INI, que era en ese momento el Instituto Nacional Indigenista, pues se encargó de abastecerles de agua por medio de pipas. Entonces Ujú. ese cambio fue drástico para ellos culturalmente hablando, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Y justamente eso me pareció muy interesante tu trabajo de tesis porque definitivamente fue un antes y un después. Es decir, ellos tenían o tienen más bien sus actividades económicas principales, pero evidentemente esto cambió después de este decreto, ¿no? Cambió sustancialmente y a partir de este cambio y que llegan este nuevo abastecimiento para ellos por medio de pipas, pues también a su vez son arrojados a esta dinámica del mexicano, de servicios públicos, etcétera, en donde pues también cambian otras cosas, ¿no? Pero en lo relativo al agua, pues están limitados, empiezan a llegar las pipas, estas pipas por supuesto escasean, ¿no? Claro. Escasean, no son para todo el poblado, hablando específicamente de Punta Chueca, porque en ese momento cuando en Desemboque, el otro poblado, Ajá, a en partir del Villequipa. decreto, em, ellos tienen ahí, sí se les permitió y tuvieron, por así decirlo, más suerte, tuvieron el acceso a un pozo natural Ujú. que ellos ya antes se abastecían, que es nombrado el Pozo Coyote, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, digamos que en ese momento los pobladores, perdón, series de Desemboque, no estaban, durante las primeras décadas 70, 80, no estaban batallando, por así decirlo, tanto como los Sí, de Punta Chueca, como Punta ¿no? Chueca. Sin embargo, ellos también se unen a esta dinámica porque a veces el pozo, como ya tenía una nueva tecnología, etcétera, también se descomponía e iban pipas hasta allá, ¿no? Pero Ujú. hablando específicamente de Punta Chueca, estas pipas empezaron a llegar, escaseaban, se empezaron a reportar alrededor de los 80, mediados de los 80, que estaba oxidada el agua, estaban oxidadas las pipas, Se empezaron a enfermar y no, incluso, no, ¿no? no se daba abasto, empezaron a tener problemas diarreicos, etcétera, ¿no? Entonces empieza un problema contemporáneo para ellos y de diferente manera, pues Ujú. porque ellos tenían su cuerpo también adaptado aparte de su Sí. simbología y cultura adaptada para otro tipo de abastecimiento, ahora empezaron a abastecerse y a, digamos, hacer cambios en su cuerpo físico, ¿no? Con esta nueva agua que les llegó, ¿no?
Sí, claro, y esto además sin duda también modificó parte de esta cultura que tenían ellos de cómo vivían, ¿no? Porque también relatas un poco acerca de cómo era la convivencia familiar y es parte de estos rituales donde ellos, como decías ahorita, en un territorio más amplio podían desplayarse y hoy por hoy pues su vida definitivamente cambió y creo que ahí tú nos podrías hasta compartir un poco más cómo viviste también estas visitas en esta nueva época o en estos últimos años donde definitivamente su vida ha cambiado de manera muy drástica, ¿no? Sí, así es, digamos, cuando empecé a ir al trabajo de campo bueno, empecé a ir más o menos como en el 2018, pero ya de una manera, una preguntas, reflexiones, un trabajo más sistematizado, por así decirlo, ya en el 2021, ¿no? Ujú. Sin embargo, en el 2018 estaba ahí. Entonces, al mirar ahí, en efecto, o sea, a la entrada del poblado, ves la desaladora del 2014, ¿no? Pero ves también ahí, todavía que están ellos con balde de agua, porque todavía a la fecha ellos no tienen agua conectada a sus casas, Sí, dentro no de hay sus hogares. drenaje, ¿no? No No, hay no, no. servicio No público, ni tienen mucho menos. llaves, cada quien tiene llaves afuera de su casa y hay casas que están construyendo nuevas que no tienen agua, ¿no? Pero el agua está por fuera, en los patios de sus viviendas, ¿no? Ujú. No están todavía dentro. Y de hecho, aparentemente en esta última nueva desaladora que se empezó a construir en el 2021, todavía no tienen agua entubada dentro de sus hogares, no, no la tienen todavía. Entonces, me empecé a fijar todas esas cuestiones y otras cosas que puedo ir señalando más adelante, ¿no? Digamos, si nos vamos cronológicamente, después de estas problemáticas que ellos y nuevo abastecimiento que tienen, pues empiezan a digamos, a hacer peticiones a los gobiernos en turno para reportar estas averías primero de las pipas. Digamos, faltaban número de pipas, no abastecían a todos, eran Ujú. escasas las pipas también. Entonces empieza a solicitar, a hacer solicitudes primero. Todavía empiezan con las movilizaciones sociales, ¿no? Empiezan, digamos, de una manera más directa. Empiezan a hacer peticiones, ¿no? Y empieza a aumentar esta por medio que empieza a aumentar la escasez, ¿no? Exacto. Empieza a aumentar en los 90 específicamente esto porque es alrededor de finales de los 80 empiezan a hacer peticiones, hay registros donde ellos empiezan a hacer peticiones al gobierno municipal y estatal primeramente de querer que pongan un acueducto de desemboque. O sea, Ah, sí, eso me llamó la atención. Ellos pedían un acueducto en ese lo están momento, ¿no? pidiendo desde los 80, un acueducto de desemboque desde lo que es Pozo Coyote al poblado de Punta Chueca. Y desde los 80 les han dicho que no. De hecho, últimamente, ¿no? Hasta unas entrevistas que tuve en el 2022, se señalaban que los servidores públicos que entrevisté, que no es viable monetariamente que les pongan un Un acueducto acueducto. de desemboque a Punta Chueca con un precio alrededor de 100 millones de Sí, pesos sería una inversión millonaria, ¿no? Para lo que a, realmente les va a abastecer, a una quiero desaladora decir. que últimamente aparentemente costó en los registros hidráulicos 17 millones esta última, ¿no? Y que hay que destacarlos, ya son 4 desaladoras. Son 4 en funcionamiento. Esta del 2021 con el gobierno en turno sería el quinto proyecto desalador, ¿no? En el 99 llega la primera Ujú. desaladora al estado y en este caso a Punta Chueca, por medio de presiones que ellos estaban haciendo y por medio también de pues se relacionaba con las campañas políticas del momento, ¿no? Pero ya tenía también atrás estas presiones desde los 80s. La desaladora llegó en el 99. Ujú. Sin embargo, en los 90 ya hay movilizaciones sociales directas aquí en Hermosillo por parte de ciertos líderes y pobladores Comcast, donde ya toman las instalaciones del INI aquí en Hermosillo, Ah, sí, claro, toman las empieza, ¿no? instalaciones del INI, Ujú. cierran esta calle, de hecho esta calle principal donde está aquí el Palacio Municipal, cierran también en varias ocasiones entre el 94 y 96 para pues reclamar un mejor abastecimiento o un abastecimiento constante en Punta Chueca, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo que bien dices, empiezan este tipo de movilizaciones y estas exigencias ante esta necesidad y esta escasez de agua que hay en Punta Chueca. Y justamente lo que me llamaba mucho la atención es que sin duda el tema político siempre está inmerso en este tipo de conflictos, vaya por así decirlo, Carlos, porque si bien también en el 2003, cuando llega la segunda desaladora con Francisco Burques, de hecho él decía, ¿no? Y reclamaba pues que la desaladora la primera del 99 pues no funcionaba, no abastecía. Entonces, creo yo que también empieza esta parte política en temas de agua, donde definitivamente también pues pasa a afectar indirectamente a los seres en esa lucha que empieza y que va derivando ya en esta cuarta desaladora, ¿no? Sí, en efecto, sí. Repito, ¿no? En el 99 llega esta primera desaladora, por medio de estas presiones, no la pidieron los Comcas de Punta Chueca, ¿no? O sea, No, no, ellos no no, pidieron una desaladora. no, no, no. Empezó esta desaladora en el 99 por distintas presiones,
por parte de ellos también, pero no era una petición Sí, que se le ellos pusieron tenían. como para darle solución a algo que definitivamente no la tuvo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esta desaladora que en un inicio desalaba 8 litros de agua diarios al día, ¿no? Ujú, Esta primera ujú. desaladora del 99, pero esta desaladora no soluciona los problemas de escasez, no soluciona los problemas de abastecimiento de agua, se avería muy rápido, no es funcional, no la beben, para empezar también, no la Exacto. beben el agua. Lo que empezaron a usarla era para, pues, lavar los trastes, limpiar sus utensilios, echarle eh, agua a la tierra que estaba ahí para el polvo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no Sí, para porque ni beberla. drenaje tienen tampoco, ni Exacto, siquiera, ¿no? exacto. De hecho, esa primera desaladora del 99, ellos cuentan que iban a surtirse de agua hacia donde estaba la desaladora, ¿no? Iban Ujú. con baldes, con lo que tuvieran, pues, ¿no? En Como ese momento. podían. Y Ujú. a pesar de que estaba la desaladora, continuaban las pipas, ¿no? Entonces, estas presiones, estas luchas que ellos empezaron a hacer, continuó y se fue a su vez también, se fue mermando el proceso cultural y sobrenatural en relación a la simbología que ellos tenían en el agua por medio de estas nuevas tecnologías y esta, pues, falta de atención a peticiones más tradicionales que ellos tenían, pues, ¿no? Ujú. Entonces, más adelante señalaré algo respecto a esta reinterpretación cultural que tuvo que hacer, bueno, que tuvieron que hacer los Comcac por ejemplo, en algunos lugares de agua que ellos tienen todavía en la isla del Tiburón, ¿no? En ciertos lugares de agua que quedaron unos poquitos, como unos 3 o 4 dentro de su territorio, pero que ya no la beben, ya no, incluso ellos ya no van ahí a hacer sus rituales, Ajá, etcétera, porque exacto. tuvieron que hacer una reinterpretación. O sea, no es lo que sé creo ahorita, pero eso, pues, si gusta más adelante lo comento, Sí, ¿no? sí, por supuesto, pues está muy interesante el tema, definitivamente. Ojalá que quienes nos están viendo a través de redes sociales, pues hagan sus preguntas y comentarios. Y hay que recordarles algo importante, a quienes están aquí de manera presencial también, tenemos 4 libros del Colegio de Sonora de diferentes temáticas. Obviamente, muchas de ellas tienen que ver con el agua, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, vamos a dar oportunidad de dar preguntas y obsequiarles una de estas obras y también lo vamos a hacer esta dinámica a través de redes sociales para que vayan anotando y vayan haciendo sus comentarios también. Pero bueno, Carlos, continuando, me gustaría también que explicaras un poco más qué otras consecuencias tuvo justamente este decreto de 1970 que sin duda marcó un antes y un después en la vida de los seris, porque evidentemente también esto conllevó a un proceso político en el que ellos también se vieron inmersos justamente en esa lucha, llega su primer regidor, etcétera. Entonces, ¿qué nos podrías hablar acerca de este decreto? Bien, pues la cuestión del decreto, como he señalado, pues prácticamente forma parte, ya es parte de la historia contemporánea de los compas, ¿no? De los seres, ya forma parte. Y significa, pues, muchas cosas. Una delimitación política impuesta, primero. Ujú. Reducción de su territorio, segundo, ¿no? Cambios culturales, no solamente en la cuestión de la sacralidad del agua. Hay otros procesos culturales que fueron mermando a partir del decreto. Porque no solamente ellos deambulaban por cuestiones del agua, deambulaban también por cuestiones también naturales, con cuestiones de la flora, de la fauna, etcétera. Nombraban animales. Y también la cuestión de que alrededor de este territorio que les fue impuesto, de una manera estratégica, repito, porque alrededor de este territorio podemos decir que hay más recursos naturales, hay más Ujú. recursos en la cuestión territorial, etcétera, ¿no? Entonces, también les fue impidiendo abarcar otras áreas que pudieran beneficiarles, sobre todo en la cuestión de pesca. Sí tienen, por decreto también, Es una eh, de sus principales actividades económicas, la pesca, la ¿no? pesca es fundamental. Sí, de hecho, la cuestión del ejido es muy irónico porque cuestión del ejido es para cuestiones de agricultura Ujú. y ganadería y ellos no Y no se son. dedican a eso, ¿no? Ni siquiera históricamente, ¿no? No, De no, hecho, no. a través de la historia de los Comcac hay muchas, digamos, anécdotas, testimonios en donde ellos pues, se roban el ganado, no lo cultivan, o sea, y ahí donde surgen muchos problemas alrededor de eso, ¿no? Entonces, este decreto marca muchas cosas y sí, en efecto, lo sitúa en una cuestión política. ¿Qué cuestión política? La cuestión del ciudadano mexicano, ¿no? Ujú. Donde pues adquieren derechos también y están inmersos dentro de esta jerarquía y esta estructura política contemporánea. En efecto, llega su primer regidor en el 95. En el 95 ellos tienen su primer regidor, pero donde por palabras del mismo y en ese momento y de manera también contemporánea, en el 2021, pues su trabajo no, como primer regidor, aunque ellos lo notaron como pues una victoria, por así decirlo, porque iban a tener una Una representación, representación. etcétera. Ujú. No hay mucho de qué señala Miguel Ángel, de qué alegrarse en ese momento, porque las cosas que ya iban a estar, digamos,
impulsadas para proyectos, ya estaban palomeadas, o sea, no, él podía opinar muchas cosas que hacían falta, pero no era lo que se iba a hacer, sino lo que el municipio estaba Sí, ya estableciendo lo ya, ¿no? tenían. Entonces causa muchos problemas. En este caso, después del 99 vendría esta saladora del 2003, que tampoco solucionó los problemas, tampoco solucionó la escasez del poblado, y así, y lo vendría otra, la del 2008 también, Ujú. ¿no? 4 en total tenemos, bueno, se tienen hasta ahorita, si Sí, no me digamos equivoco. en funcionamiento, sí, cuatro. El 2008, después vendría pues de manera más amplia, ya más ambiciosa, la del 2014, que fue con el gobierno de Peña Nieto, que fue un programa integral en donde les pusieron la carretera que va hacia Punta Chueca, y también esa desaladora del 2014, que es la que está en la entrada del poblado, con 80.000 litros diarios, se supone que estaba desalando, y en donde tampoco se hizo, digamos, un programa integral dentro del poblado, no como ese programa, sino dentro del poblado. Entonces, el agua llegaba afuera, no la tomaban tampoco esa agua y empezó también a generar conflictos nuevos con Exacto. ahora en ese momento Agua de Quino, que es la responsable de abastecer de agua a Punta Chueca, y con ¿cómo se llaman? Agua de Hermosillo, ¿no? También empezaron a tener problemas y a partir del 2016 que hubo movilizaciones, hubo conflictos entre los Comcac y Agua de Quino y en este caso Agua de Hermosillo. El agua en Punta Chueca se sectorizó con esta nueva desaladora y que ahorita todavía está esa sectorización en Todavía. parte baja y parte alta. El poblado parte alta, digamos que dividieron el poblado a la mitad. Ujú, ujú. No deliberadamente, pero se hizo así, ¿no? Entonces se dividió la mitad en donde primero tienen agua los de la parte alta y Como un después, tipo tandeo, vaya, ¿no? exacto, 3 días, Ujú. alrededor de 3 días, a veces dos, a veces cuatro, pero generalmente son 3 días, la parte alta tiene agua y después que se surte esa, la desaladora surte la parte baja. Y los de la parte alta no tienen que guardar el Tienen que agua. esperar, Entonces ¿no? así está sectorizada, pero esa sectorización fue resultado de estos conflictos entre los Comcac y Agua de Quino y Agua de Hermosillo, Que ¿no? justamente dentro de estos movimientos, Carlos Fabián, también se da y me llama mucho la atención la parte de estos acarreos, no recuerdo cómo se llaman, Ah, aguatones, creo, Guatones, ¿no? sí, sí, Que sí. se vienen y me llamaba mucho la atención porque también dentro de estas movilizaciones la gente empieza a recibir agua de esta manera a través de las pipas, ¿no? Empiezan a hacerse movimientos, campañas de difusión a través de medios de comunicación para poder llevar agua, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no se soluciona el problema, sigue habiendo escasez de agua y esto me lleva también a la parte reflexiva de decir, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos de estos pueblos y comunidades indígenas? ¿Qué es lo que dicen las organizaciones a nivel internacional? ¿Qué es lo que dice la ley para estos pueblos indígenas? Sí, en efecto, mira, en la cuestión de los aguatones, ¿no? Que si mal no recuerdo, el primero que está registrado ahí es en el 2018. Ha habido dos aguatones y, o sea, en el ¿Qué eran 2000, los aguatones? mm, Explícanos. ¿Cómo funcionaba? sí, bueno, son, digamos, una gestión entre ciertos líderes del poblado de Punta Chueca y Desemboque también, Ujú. y organizaciones no gubernamentales de aquí de Hermosillo, pero también con participación de servidores públicos de aquí de Hermosillo, como algunos servidores públicos como el IMCA, ¿no? En donde pues había una gestión entre ellos dos y se solicitaba por medio de ruedas de prensa y estos aguatones era para recaudar agua Ujú. para Punta Chueca y Desemboque y en efecto, podían depositar dinero a ciertas tarjetas de ahí para pipas, Para compra de pagar pipas. el traslado, ¿no? Ajá, el traslado de pipas y también pues llevaban agua en garrafón, agua embotellada e incluso también cuestiones monetarias, no sé si alguien quería donar, pero la cuestión era agua, ¿no? Agua Ujú. embotellada y en pipas. Se ponían ahí lo que es enfrente de las puertas de la Universidad de Sonora y en donde había una participación del grupo Hamacasim, un Ujú. grupo de música de rock de Punta Chueca, liderada por el Indio Molina, un buen amigo de por allá, de Punta Chueca, que también Muy famosos, por cierto, que ellos, también ¿eh? es activista en relación al agua, y en donde empezaban a tocar la música y se empezaba a hacer la recaudación de agua, ¿no? Irónicamente, en 2018, cuando en el 2014 se pone esta última instaladora que supuestamente iba a acabar con la escasez de Que por agua, ¿no? supuesto no sucedió. En efecto, ¿no? Hay otra cosa, si no tienes una pregunta, iba a mencionar otra Sí, cosa, no, ¿no? no, 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 Hay adelante. otro detalle que ahorita omití cuando me preguntaste algo muy importante de cuáles son los efectos del decreto. Aparte de lo que dije, hay uno muy importante que es una cuestión cultural, que esa es una propuesta y una hipótesis que yo saqué de acuerdo a las entrevistas, a la Ujú. investigación, a las reflexiones que yo tuve, de acuerdo también con el presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Bernet Robles, del momento, que bueno, todavía es el actual
presidente del Consejo de Ancianos, en donde lo que yo señalo es que también el decreto crea políticamente y culturalmente a la gente nueva serie. Ellos tienen su Sí, nombre, claro. ¿no? Ujú. No lo quisiera decir porque no lo sé pronunciar muy bien, pero ahí viene, En la en tesis la la tesis podemos viene, consultar, así es. en su lenguaje, en su lengua, viene como ellos llaman a, la traducción es la gente nueva, Ujú. o sea, series nuevos, ¿no? Las nuevas Eh, generaciones, por así decirlo. se crea culturalmente eso, que eso no se ha investigado muy ampliamente, no, de hecho no se ha investigado, la verdad, en donde esa gente nueva serie tiene particularidades muy importantes y es creada a partir del decreto, Ujú. porque a partir del decreto, esa gente nueva hay una ruptura cultural y simbólica y de Sí, conocimiento, sobre todo, totalmente. que muchas veces no se quiere mencionar, pero que hayan perdido conocimiento en la cuestión de la sacralidad del agua. No lo veo yo como que ya no son Comcast, ni mucho menos, sino que es un reflejo de estas políticas impuestas, pues, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Porque decías tú que las personas de mayor edad pues han ido falleciendo, ¿no? Y ese conocimiento no se ha ido trasladando a estas nuevas exacto, generaciones. exactamente eso, ¿no? Es lo que me faltaba señalar, ¿no? Ellos me comentaban en entrevistas en donde los compa que guardaban el conocimiento ancestral en torno a otras cosas, Ujú. pero específicamente a la cuestión de la sacralidad del agua, a los lugares donde ellos nombraban, al nombre que le ponían, incluso al diálogo entre los animales que había en su territorio, etcétera, Ah, se claro. fue perdiendo por este decreto. O este decreto se fue perdiendo. Entonces, cuando le dan el decreto y va avanzando el tiempo, las décadas 80, va muriendo esta gente, los ancianos sobre todo, que guardaban este conocimiento y no se fue transmitiendo por cuestiones ya de la modernidad, de las tecnologías, de las planes de desarrollo impuesto, por la cuestión de la llegada de las nuevas escuelas Ujú. occidentales, etcétera, por muchas cosas. Entonces, esta nueva generación de la gente nueva COCAP padece ciertas cosas de falta, ¿no? En este caso de sobrenaturalidad, de Ajá, fortaleza cultural en ese ámbito. No es que no exacto. tengan, tienen muchas cosas todavía, pero en ese aspecto de la sacralidad del agua y de cierta sobrenaturalidad en torno al territorio la han perdido. Y la gente nueva pues tiene esa pérdida. Y es a donde iba. Ellos tuvieron que ir, es algo que menciona la investigación, que tuvieron que ir a hacer una reinterpretación de su cultura. ¿En qué sentido? Por ponerlo de una manera muy sencilla, estas accesos al agua que todavía están en la isla del Tiburón y algunas que están dentro de su territorio, frente al canal del Infiernillo, ahí donde ellos le llaman ahí, frente a la Ujú. costa, pues Sí, que sí, ellos sí. tienen. El canal del Infiernillo es entre la costa de Punta Chueca y la isla del Tiburón, ¿no? Donde estos espacios de agua, ellos ya no lo beben, ya no van a beberlo. Ellos dicen que ya no lo beben porque lo resguardan ahora porque eso hacían sus antepasados. O sea, es decir, sí, ellos sí lo pueden hacer ahorita, sí pueden Ujú. ir, pero como ya se perdió el conocimiento Exacto, de esta sacralidad, ellos tuvieron que señalar que ya mejor lo guardamos para los ancestros. exacto. Esa agua ya no se puede tomar por eso. Pero eso es una reinterpretación que tuvieron que hacer Es cierto. forzosamente, pues, ¿no? Sí, sí, Por sí. esta delimitación. Justamente, y es que qué importante es esto, ¿no? Creo que a través de estas investigaciones y de ahondar más en este tipo de historia, porque a veces creo que esa es la parte que vamos olvidando y hay que recordar que el trabajo de investigación, sobre todo en un posgrado, y no es porque sea el Colegio de Sonora, pero es una investigación muy rigurosa que te lleva justamente al reencuentro de estos episodios históricos que no por el hecho de que hayan sucedido hace muchos años podemos olvidarlos, porque además vemos la importancia y la relevancia que tiene sobre todo en estas comunidades, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención y como un dato ahí relevante, y ojalá los motive también a leer este trabajo de tesis, Carlos, es que me llamaba la atención que ahorita que decías que una de las principales actividades económicas es la caza, leía en una parte de la tesis que platicabas que ellos, comentas que cazaban a la tortuga laúd, si no me equivoco el nombre, bueno, Ah, la tortuga muy grande, y leo ahí en la tesis que dice que ellos le extraían la sangre a esta tortuga de casi 3 metros y dejaban que se asentara la sangre y ese líquido lo bebían en sustitución de agua, ¿no? De un líquido. sí, eso se usó mucho antes de 1970, se usó Ujú. mucho estas cuestiones donde ellos adaptaban su cuerpo pues a la naturaleza que los rodeaba y también a la fauna que los rodeaba, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ese es uno de los que Y que son se... parte de sus rituales también, ¿no? Hay que decirlos. También de alguna manera tenían rituales y tenían estas situaciones que tú señalabas ahorita que son parte de su cultura, que poco a poco, que
que es bueno documentarla porque creo yo que es parte de lo que hoy por hoy podemos platicar, porque tú conversaste, hiciste una investigación muy profunda de cómo era su vida muchos años antes de todo este decreto y de cómo fueron transitando a lo largo de este territorio que hoy evidentemente pues ya no tienen. Ujú, sí, algunas pues, ceremonias que hoy en día las vemos, pues podría decir así, ¿no? Muy simpáticas, muy del Estado, etcétera, como en este caso la fiesta de la caguama, entre otras cosas. Eso era una cuestión muy cerrada para ellos, ¿no? O Ujú. sea, de una secretidad, por así Sí, decirlo, algo muy simbólico, pero se tuvo que lanzar a la luz, e incluso pues ya hay visitas, ¿no? Para hacer eso, especializadas, ¿no? Para hacer eso, pero ya es una cuestión también de una falta de economía interna, donde los obliga, pues, a tener que hacer este tipo de festividades. También la cuestión del Año Nuevo, ah, es sí, una claro. cuestión moderna ya muy turística, Ujú. pero pues se tuvo que abrir al público y muchas cosas se tuvieron que abrir al público para, pues, rescatar un poco la cuestión económica, ¿no? Porque si bien es cierto, tienen un decreto también, tienen otro decreto en donde ellos solamente son los que pueden pescar en este espacio En del su Canal del territorio, ¿no? Infiernillo. Ujú. Ajá. Sí hay ciertas invasiones que les hacen en donde pues les quitan este recurso, ¿no? Sí, de hecho hay un artículo que tengo yo en donde se mencionan estas invasiones, ¿no? Ujú. De invasiones contemporáneas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tuvieron que adaptarse para poder, en este caso, recuperar un poco de economía, perder un poco de simbolismo cultural, pero para sobrevivir, pues, ¿no? Claro, Sobre por ese aspecto. supuesto. Y bueno, ya para ir concluyendo con esta conversación y darle oportunidad también a quienes nos acompañan y a quienes nos ven a través de redes para sus preguntas y comentarios, y saludamos también con muchísimo gusto a quienes nos ven, Antonio Cervantes, el doctor Parra Calvario, Eduardo Parra, también Rigoberto Bedoy, María Vega, ella también egresada del Colegio de Sonora, por supuesto al jefe de difusión Oscar Mayoral, que también nos está viendo a través de las redes sociales, Melissa Serrano, Laura Gutiérrez, Marta Patricia Velarde, también nos está viendo una de las fieles seguidoras de las transmisiones del Colegio de Sonora. Carlos, de acuerdo a lo que tú viviste y durante todo este trabajo de investigación, ¿cuáles, y a estos hallazgos que tú describes, cuál sería la reflexión y el análisis para estos nuevos gobiernos y estos nuevos planes y estos nuevos proyectos que se tienen que buscan mejorar, sí, la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, pero que realmente se haga como un compromiso? ¿Cómo ves el futuro, vaya, o el estado actual de particularmente los seres? Qué bien. Bueno, es un futuro quizá sí con vista de muchas oportunidades, pero no sé si se vayan a concretar. La Ujú, clave está, bueno, para mí, ¿no? La clave ujú, está en la cuestión, podría decir, de la mayor parte de los pueblos indígenas de México, pero específicamente con los Comcac, es si en este caso el gobierno, porque se ha acercado mucho a las comunidades indígenas, el gobierno, ¿no? sí, 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 Pero de una lo manera vemos en cada errónea. campaña, ¿verdad? También. Sí, de una manera errónea, considero yo, ¿no? Pero bueno, mm, si en este caso las políticas públicas, y en este caso los políticos detrás de ellas, no realmente no toman en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas, esto se va a ver muy trillado, pero no me refiero a eso, sino realmente hay una tomada en cuenta de que sí tomen en cuenta las necesidades que ellos señalan, porque ellos, por ejemplo, ellos señalan lo del acueducto, no se les hizo. Ujú, Ellos incluso todavía están, de una manera contemporánea, habían señalado que había un pozo muy importante atrás de lo que ellos llaman los cerros rojos, en donde podía ellos escarbar, perdón, hacer excavaciones contemporáneas, Agua Hermosillo, entre otras empresas, y donde podían ellos tener acceso al agua por medio de una tecnología que ellos estaban señalando ahí. ujú. Pero tampoco eso se hizo porque tenían que darle una vuelta al cerro, la Conagua, y rodear pues el cerro y llevar agua a Punta Checa. En una entrevista que tuve con uno de los servidores públicos de Conagua a nivel aquí estatal, me mostró un mapeo. Ellos tienen una computadora donde pues es de mucha tecnología, ese satélite que usan, donde se ven las líneas de agua, donde ahí me Ok. dijeron, sí hay agua donde ellos señalan, aquí está. O sea, que me enseñaron una imagen Ujú. que no me la pasaron obviamente. Aquí está agua, pero ellos él, me comenta, tenemos que rodear el cerro, perdón. Entonces eso iba a costar Por demasiado eso. supuesto, exacto. Entonces, ahorita la desaladora nueva me dice que se está creando con el gobierno entrante, gobierno de AMLO, va a solucionar los problemas. Bueno, le digo, lo que pasa es que en mi investigación tengo
4 proyectos desaladores atrás que han dicho lo Exactamente. mismo y que no se soluciona. No, pero esta sí ya, porque ya son 150,000 litros Y es diarios. parte del plan de justicia también, creo, ¿no? Sí, ahí iba. Sí, esto forma parte también bueno, pero primero se empezó a gestionar esta cuestión de la desaladora. Después se incluyó dentro del plan de El plan. justicia Ujú. de los series, ¿no? Esa es una investigación que estoy incursionando yo, la del plan de Que justicia va a con ser los muy series. interesante el desarrollo porque, como bien dices, o sea, ya históricamente hay 4 proyectos desaladores que no han tenido éxito y que, sin embargo, se sigue llegando a esta comunidad de los seris en busca de encontrar solución sin dejar por un lado todo entramaje político, ¿no? Habrá que ver cuáles van a ser ahora estos nuevos resultados y si realmente se les va a dar solución, ¿no? Sí, sí, dentro de porque una de las características, a lo mejor yéndonos un poquito para allá para cerrar, las características del plan de justicia o de los planes de justicia, es esta característica intercultural que quiere hacer el gobierno, ¿no? Es decir, de que realmente tomar en cuenta a los indígenas, hacer mesas de trabajo con ellos, con Ujú. sus líderes y tomar prácticamente directamente estas propuestas y llevarlas a proyectos viables, pues, ¿no? Exacto. Entonces, pero se está analizando si realmente hay este proceso de interculturalidad, ¿no? De este acercamiento al gobierno, o si solamente va a quedar en ciertos proyectos donde realmente no hubo un acercamiento, pues, digamos, significativo, o hubo, pero por encima, ¿no? O Exacto. sea, sí vamos a poner algo que nos dijeron, pero de la manera que nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, hay que ver eso, ¿no? Sí, sí, De sí. qué manera funciona. Y escucharlo sobre todo, ¿no? Porque creo que sí es arrastrar el lápiz y tomar nota, pero realmente hacer lo que de alguna manera y escucharlos, ¿no? Y hacer lo que de alguna manera ellos mismos saben que les va a funcionar y que de alguna manera va a venir a solucionar este problema, que sin duda ya yo me quedo también con una parte de análisis cuando yo leí este trabajo de tesis, Carlos, donde dices, después de este decreto, tanto ha cambiado su entorno que inclusive cuando llega este decreto empiezan a construirles casas de material, o sea, parte de su cultura y de este arraigo histórico y de toda esta, a través de todos estos años y con este plan, definitivamente les cambió la vida a los seres. Y parte importante de lo que busca la academia con estos trabajos de investigación a través de sus estudiantes ya egresados hoy, es justamente eso, proponer política pública, proponer soluciones a los gobiernos que también pues les vislumbren un camino bajo un trabajo bien fundamentado, como es un trabajo que se realiza en un posgrado. Carlos, de verdad te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en esta nueva temporada, como decía al inicio de la charla Ciencia y Café. Gracias por participar con nosotros y bueno, ¿te parece si ahora escuchamos a quienes nos acompañan con preguntas y comentarios? Sí, claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas Gracias. gracias. Pues sí, les recuerdo, este es un espacio abierto para los estudiantes ya egresados de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora. Quien desee consultar el trabajo de Carlos lo pueden hacer a través del sitio web www.colson.edu.mx. Se van al repositorio institucional de la Biblioteca Gerardo Cornejo y ahí podrán consultarla ampliamente, poder ver estos mapas de los que hablábamos hace unos momentos, que sin duda ver mapas y ver las imágenes de cómo vivían, convivían y cómo llevaban este proceso de acarrear literalmente el agua. Es impresionante, ojalá que tengan la oportunidad de escuchar, de leer este trabajo y bueno, también les recuerdo que esta transmisión se quedará fija para quienes la quieran compartir y la puedan consultar mucho más adelante. Así es que les damos voz a quienes nos acompañan, si tienen alguna pregunta, comentario, felicitación para el trabajo de Carlos también, se vale adelante el micrófono, es todo suyo y bueno, también les voy a comentar que tenemos 4 obras a las personas que participen con nosotros, Agua, Poder y Escasez, la construcción social de un territorio en un ejido sonorense, de la doctora Esther Padilla Calderón. También tenemos el título Acaparamiento y deterioro del agua en el noroeste de Sonora, el caso de la mina de Cananea, 1899-2020. Fracasos, extravíos y logros del saneamiento en Hermosillo del doctor Nicolás Pineda Pablos. Y también tenemos por aquí Despojo de agua en la cuenca del río Yaqui del doctor José Luis Moreno Vázquez. Así es que pues los invitamos a que participen y que también se vayan de aquí con una obra del Colegio de Sonora. Así es que el micrófono está abierto para quien quiera participar y también lo hacemos a través de redes sociales. María M. Rodríguez dice, muy buenas tardes, gracias y felicitaciones a Carlo por su trabajo de tesis. Allá hay una pregunta, por allá tenemos una pregunta para Carlo. Adelante, si nos pueden dar su nombre y escuchamos.
Hola, soy Hugo. Muchas gracias, Carlos, por primero felicitarte, agradecerte el ratito que nos has regalado y sobre todo celebrar que desde una perspectiva histórica estás pues un poco poniendo en duda esas historias, esas grandes historias nacionales, esas grandes historias de las batallas y de los hombres fuertes y trayéndolo muy a lo contemporáneo, ¿no? Que difícilmente los historiadores a veces se echan ese tiro porque nos da miedo pasar el siglo XIX todavía. Pero bueno, a mí me gustaría preguntar sobre la perspectiva de identidades estas patrimoniales que están en riesgo, porque quienes tenemos alma hippie, de pronto nos gusta idealizar poéticamente esas relaciones con el agüita de los pueblos originarios y nos inventamos un montón de historias muy particulares que no necesariamente están relacionadas con esa cosmovisión tradicional, ni mucho menos con estas adaptaciones culturales a las que se han visto obligados. Entonces, yo quisiera preguntarte, porque ya nos diste un poco de pie al respecto con tu charla, si en ese corpus mitológico, esas historias ritualizadas, esas tradiciones orales que tú escuchaste seguramente en tu trabajo de campo, tienes por ahí como carnita, como... Porque siempre el análisis académico es importante, es interesante, pero cuando se viste de narrativa, se vuelve sexy. Entonces, a mí me gustaría, si nos puedes traer un par de esas historias, esas narrativas, estas historias orales que hayas descubierto, que hayas recuperado, tanto las anteriores como las modificadas, estaría padrísimo. Muchas gracias y celebro de nuevo el trabajo. Gracias. Mira, gracias por la pregunta, pero mira, la cuestión de recuperar eso es parte de las consecuencias del decreto. Al momento de yo querer incursionar en estas, por así decirlo, historias antiguas, e incluso mm, había cánticos en la cuestión de la sacralidad del agua en estos espacios que eh, estaban anteriores y que deambulaban por ahí los Comca anteriores a 1970. Lo que me señalaban los ancianos que entrevisté, y en este caso el presidente del Consejo de Ancianos, es que no se recordaban por lo mismo. No se recordaban porque este decreto generó esta pérdida de memoria, fueron muriendo estas personas que guardaban ese conocimiento e incluso él no las recordaba. Señalaba donde se podían encontrar hasta cierto punto es en ciertos cánticos que hacían algunas mujeres y sobre todo los chamanes de ahí. Me nombró uno muy conocido, el Chapo Barnett, ¿no? En donde quizá él podía ayudarme en esa parte de recuperar estas historias específicamente del agua y ciertos cánticos. Y en esta cuestión del agua específicamente, él de todas maneras me advertía que no, no creía que iba a sacar algo sobre eso, porque eso es lo que más se ha olvidado, la cuestión del agua. Porque sí hay otros cánticos en relación a la naturaleza, en relación a cuestiones de animales, a cuestión de la tortuga, pero que ya solamente se resguardan por ciertos chamanes que tienen ahí y personas muy adultas y que ya generalmente no se transmiten, ¿no? Son muy cerradas a ese aspecto. Entonces, la cuestión específicamente del agua, mm, no sé si traerme a decir que está casi nulo la cuestión de historias específicamente con los CONCAC. Quizás sí, a lo mejor podría decir que a lo mejor Aguilar Cellini sí rescata algunas en ciertos libros, ciertos cánticos, cuestiones del agua. Se me hace que vi una por ahí, pero es un cántico muy corto, o sea, es algo muy escaso esa cuestión y muy complejo también, ¿no? Eh, no me metí mucho a la cuestión de estas interpretaciones de los cánticos o buscarlos, porque me limitaba en la cuestión etnográfica, ¿no? ¿No? Entonces, pues es complejo, ¿no? Pero más o menos está así la cuestión del agua específicamente, ¿no? Bien, allá tenemos otra pregunta igual. Hola, buenas Hugo, aquí tardes. tenemos, perdón, tu libro y 2 libros se van ya aquí por la participación. Le cedemos la palabra ahora sí. Pues igual, ¿no? Felicitar por la presentación, me pareció muy interesante. De aquí me surgieron dos preguntas, una medio corta y otra más compleja, ¿no? Primero que nada, no me quedó, o sea, entiendo muy, muy bien en ese sentido a quién le corresponde como tal el suministro de agua a la comunidad CONCAC, o sea, quién es el responsable, o sea, es ahí como esa cuestión dividida, ¿no? Entre lo que es la CONAGUA y los organismos más locales de la administración de la misma.
Entonces, en este sentido, sí me gustaría como que abundar un poco más en esta parte porque entendemos también que Hermosillo ha tenido muchas críticas en ese sentido, el municipio, por no querer soltar muchas veces a sus poblados aledaños, ¿no? Pues como es el caso del poblado Miguel Alemán, yo me pregunto si la cuestión del agua sería diferente en este caso si el poblado Miguel Alemán fuera el encargado hasta cierto punto con mayor cercanía y con una interculturalidad más amplia que en Hermosillo por la cuestión de la migración y todo esto, cambiaría la situación de los CONCAC, o sea, si fuera este el caso. Y otra me causó algo de ruido la cuestión de la cultura y su penetración por parte de las personas externas a la comunidad. Entonces ahí mi pregunta va enfocada hacia, ¿ha cambiado o ves tú un proceso de cambio muy amplio respecto a la intromisión, ¿no? de estas nuevas personas dentro de la comunidad? En la cuestión del lenguaje, perdón, de la lengua, en sus formas o en sus representaciones sociales y todo esto. Bueno, pues es... Muy bien. Gracias por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jorge. En relación a la primera, el suministrar el agua. Mira, voy a tratar de resumir. Fue cambiando primero. Cuando se les dota elegida en el 70, el encargado de dotar agua ahí era el INI, Instituto Nacional Indigenista. Y eso abarca varias décadas. Cambia quién va a gestionar el agua del abastecimiento en Punta Chueca y Desemboque alrededor de principios de los 90 con la Cuapáez aquí. Le llama Cuapáez, ¿no? Que es ahorita el agua de Hermosillo, pero antes de la Cuapáez, ¿no? Cuapáez llega, creo que es en el 2004, cuando ya empieza a suministrar agua a Punta Chueca y Desemboque. Y de todas maneras se apoyaba Agua de Hermosillo con el después llamado CDI, o sea, INI y después cambia el nombre a CDI, ¿no? Entonces era Cuapáez y CDI. Ahí se daban ahí las dos, ¿no? Posteriormente, pues ya es Agua de Hermosillo. Y como ahorita señalaste, es muy importante esa parte de gestión institucional del agua, porque, por ejemplo, Agua de Hermosillo, perdón, Agua de Quino, que es la responsable directa de abastecer por medio de la desaladora a Punta Chueca, es la responsable por lo mismo, porque Agua de Hermosillo no quiso descuidar esta parte, mejor que se la arreglen otros. Primero, el encargado de esa parte de Agua de Quino, ¿qué es? Rurales aquí, rurales, ¿no? Agua de Hermosillo tiene varias oficinas internas, por decirlo, y hay una oficina que se llama Rurales, y es encargada de Agua de Quino. Y Agua de Quino es encargada de Punta Chueca, ¿no? Así está la cadenita, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere gestionar algo, quiere preguntar algo, entonces anda por ahí. Y ahorita la responsable directamente es Agua de Quino, es la que le da servicio a los pozos, es la que le da servicio, en este caso, a la desaladora. Pide las piezas de desaladora como la bomba de la desaladora, que es la que más se daña y que cuesta 900,000 pesos y la tienen que traer desde Europa. En este caso, la última fue en el 2016 que la trajeron la bomba de Holanda. Entonces se tarda mucho y es cuando aumentaron también estas movilizaciones sociales en el 2016 y es donde esas movilizaciones, digamos, consecuentaron la partidura de agua del poblado de Punta Chueca, parte baja y parte alta. Eso por esa parte. Ahorita me dice si respondí esa primera pregunta. La segunda, la cuestión de si sería viable o mejor si la costa, dices, si la costa de Hermosillo, no, qué tan ahorita fuerte están las cuestiones externas, dices algo así, perdón. Más enfocada cuestión de si ahorita la segunda fue qué está pasando con la cultura una vez que está siendo permeada por la... Ok, bueno, de una manera contemporánea podemos ver y esa mirada actual nos va a devolver al pasado. O sea, es decir, como la mayor o todas las etnias del país, no, pero en este caso los seris, desde su impacto con los procesos coloniales, ya está influyendo, ¿no? Y de manera negativa, ¿no? Entonces, ya pues, en este caso, pues hay un proceso de siglos, ¿no? En torno a eso, y este desplazamiento que los fue llevando, pues les fue quitando la cuestión de la casa, limitando su lenguaje porque no lo hablaban, por la cuestión de la vergüenza, sobre todo en el siglo XX. Sin embargo, hay que mirarlo con diferentes ojos, porque también a mitad del siglo XX, 1950, llegan unos lingüistas y antropólogos que son los Moser, ¿no? Donde estos esposos
que venían de una cuestión de Estados Unidos protestante, porque influye también el protestantismo. De hecho, tienen una iglesia protestante bautista en Punta Chueca, los seres no católica, ¿no? En donde estos lingüistas estadounidenses son los que al final de cuentas, con ayuda, claro, de ancianos de seres, hacen el diccionario, COMCAC, pues, ¿no? O sea, aportan esa parte, ¿no? Entonces también hay que verlo con diferentes perspectivas de investigación. Estas digamos, intromisiones externas. Ahora, eso por una parte, la académica, digamos que es esa según, pero la otra, la cuestión comercial, la cuestión, sobre todo comercial y económica, sí ha dañado significativamente a los Conga porque les invaden y los procesos judiciales para sacar a los externos de su territorio son muy largos. No, yo registro uno del 85, duró hasta el 2002, ¿no? Y todavía se salieron hasta después, como hasta el 2005, porque esos invasores que llegaron ahí, que estaban ganando demasiado dinero y están apropiándose de la cuestión del borrego cimarrón, de la cuestión de la casa y todo, porque ganaban mucho dinero, estaban ligados con políticos de aquí. Que si quieren ver los nombres, vean la tesis, mejor no decirlos aquí. Pero están ligados con políticos de aquí, por eso no los sacaban, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí tenemos otras dos preguntas. Gracias. Hay que decirlo que están aquí participando también estudiantes del Colegio de Sonora. Van dos preguntas más y se van también los libros Fracasos, Extravíos y Logros del Saneamiento en Hermosillo del doctor Nicolás Pineda Pablos y también Agua, Poder y Escasez. Van estos dos libros más para las participaciones que tenemos. Adelante. Hola, buenas tardes. Angélica Riesgo de la Universidad de Sonora. Estaba escuchando sobre los casos que mencionas de las desaladoras que anteriormente se han hecho. Entonces, pues la tendencia para la nueva, pues no es muy buena, ¿no? La pregunta es, pues desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer para obtener resultados distintos a pues los ya obtenidos con las desaladoras? Y otra pregunta es, ¿qué otras formas de cuidar este recurso son viables pues en el lugar, ¿no? Para las condiciones en las que se encuentran. Ok, gracias. Bueno, las desaladoras. Ese también es un tema, que no se puede responder tan fácil, pero sí hay ideas, ¿no? En relación a eso. Primero, este decreto de 1970, como ya dije, causa una cuestión de ruptura cultural. Entonces, al final de cuentas, tanto en Desemboca como en Punta Chueca, la sociedad interna, los pobladores COMCAC están divididos, ¿eh? O sea, hay opiniones divididas. Entonces, si lanzamos la pregunta de cuál sería lo más viable para la cuestión del agua, tendríamos que ver hacia qué sector nos vamos a ir para preguntarles y cuál solución, ¿no? Si nos vamos con los COMCA más tradicionales, ¿no? Los que están hasta cierto punto más apegados a esta cuestión ancestral, etcétera, pues nos van a decir que la cuestión del acueducto Coyote, ¿no? Porque están recuperando un agua que ya la tenían de hace muchos años, pues, ¿no? O sea, es decir, quieren recuperar una cuestión histórica, ¿no? Una cuestión histórica con esta cuestión del acueducto y también, o a su vez, acueducto también detrás de los Cerros Rojos, donde ellos conocen específicamente un, un, este, un espacio donde hay agua, donde ellos lo conocen y sí hay, porque me lo mostró esta persona, y generar agua de ahí porque eso repito, los va a acercar a cuestiones más ancestrales. Ahora, la desaladora. En el poblado unos la quieren sí, otros no. ¿Se me explico? O sea, unos sí y unos no. No podemos universalizar esa opinión. Pues, es decir, no podemos decir todos los Comba quieren la desaladora o querían las desaladoras. No, o sea, una parte sí, una parte no. Porque al final de cuentas hay ciertas esperanzas dentro de la desaladora, pero la desaladora no solamente es ir a ponerla, porque es también generar las tuberías necesarias de calidad por la presión de la desaladora esta nueva, que ya tiene celdas solares, 150,000 litros de agua diarios, etcétera. Llevarles agua también dentro de sus viviendas. O sea, debe ser un programa integral para que tengan agua constantemente. Otra cosa es ver si la toman. Esa es otra también, ¿no? O sea, porque puede estar una desaladora, esta nueva, sí, quizá que por fin tengan agua potable diaria, pero que no la tomen, pues, ¿no? Esa es otra, pues, ¿no? Aparte hay un sector de la gente nueva Conca que sí está en contra de la desalación por las cuestiones estas también nuevas del ecologismo, ¿no? O sea, hay ciertas que no están y otras que sí. Entonces, es una opinión compleja, hay opiniones divididas sobre esto. Si ya
preguntas muy particular, pues quizá que se guíen por cuestiones más de los COMCAT tradicionales, de rescatar el agua de un aspecto más tradicional para que de alguna manera puedan fortalecer un poco más esta cuestión ancestral que ellos tenían. Eso es ya de una manera muy particular, pues, ¿no? Pero las opiniones están divididas por allá sobre eso. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, también tenemos otra pregunta por allá. Adelante. Ok, muy buenas tardes. Luis Roberto Rodríguez, de la Secretaría de Desarrollo Social. Más que una pregunta, Nayeli, me gustaría empezar a reconocimiento a Carlos por este gran trabajo que ha realizado. No es fácil estar en el contacto directo con las etnias, sobre todo tanto los traslados como lograr esa armonía entre la etnia tradicional y las nuevas dinámicas, así como lo acabas de mencionar ahorita, para poder obtener la información más veraz y apegada a lo que ellos piensan, a los que ellos sienten. Sin duda, es un gran trabajo. Muchas felicidades por ello. Y complementar un poquito, ahorita señalabas algo que es muy, muy importante. Las acciones que deban de implementarse para encaminar a dar una solución a los problemas de la comunidad, de la etnia, del pueblo originario, escucharlos, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Hoy podemos decir que el gobierno de Sonora, en coordinación con gobierno federal, han tenido a bien precisamente implementar ese plan de justicia, SERI, COMCAC, del que estábamos hablando ahorita, y que sin duda ha llegado a transformar, a abonar un poco más a toda esta evolución que has marcado a partir del decreto desde 1970 a los momentos de ahorita, en los que se iniciaba con el tema de la desaladora, que hoy, si hablamos en la comunidad de Punta Chueca, sí es cierto, de alguna manera hay mucha referencia hacia Punta Chueca, porque está la sede, digamos, a lo mejor del Consejo Tradicional, así como la de quien representa la figura del gobernador de la comunidad, ¿verdad? Pero también está precisamente la comunidad de Desemboque, que también tiene su representación a través de los regidores étnicos, que al final del día se convierten ellos tanto en la representación como en el toque de puerta, el seguimiento a las diferentes problemáticas. Hoy en la comunidad precisamente de Desemboque, que se cuenta con una planta purificadora de agua, que no nace de la idea de vamos a pensar qué solución ocupan ellos, sino más bien precisamente de la democracia participativa, empezando por reconocer en ellos su territorio y su autoridad, que eso es lo más importante, el realizar mesas de trabajo, reuniones, donde se va detallando, donde se va definiendo precisamente cuáles son los ejes rectores dentro de un plan de justicia en el que desde luego destaca el tema del agua. Y no solo eso, sino empezar a construir temporalmente soluciones encaminadas a dar una solución final, pero con acotamientos inmediatos o de construcción mediata, como lo es precisamente el tema de una planta purificadora. Por mencionar algo así muy breve, antes iban a la comunidad gente dedicada al comercio a ofrecer un producto embotellado, como lo era el agua, a costos muy, muy elevados. Obviamente, la comunidad de la necesidad pues tenía que optar por adquirir ese producto, y hoy ese producto está ahí en la comunidad, ahí mismo se distribuye, y obviamente son ellos quienes administran precisamente todo ese proceso. Creo que el plan de justicia para la comunidad SERI ha venido sin duda a trabajar precisamente esa parte, a poner su granito de arena para sumar en esa gran diferencia en esta lucha por el agua que ellos han tenido en todo este tiempo. Y así como eso, sabemos que hay otros temas en proceso, como la adquisición de un rancho donde había precisamente un pozo, donde se analiza precisamente la construcción del acueducto, pero no solo eso, sino también la operatividad del mismo, hablar de un pozo que está incrustado en la Sierra Alta, que requiere suministro de energía eléctrica, el análisis en el que se está de dar solución precisamente a esos temas. Eso debe de brindar la confianza de la confianza hacia la comunidad, y con la certeza de que se trabaja de la mano con ellos. Sin duda vendrá a marcar una gran diferencia. Nuestro reconocimiento nuevamente. Buenas tardes. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bien, antes de despedir esta transmisión, vamos a darle oportunidad también a una pregunta que nos hacen a través de redes sociales. Carlos, nos dice Luis Roberto Moreno González, ¿puedes detallar más en los problemas cotidianos de la población que están relacionados con la gestión del agua? Por ejemplo, ¿cómo afecta la salud, la economía familiar, entre otros? Saludos y felicidades. Sí, gracias. En la cuestión cotidiana, pues, mira, al menos hasta el 2022, podría decir, la cuestión de esta relación de la falta de agua y lo que ellos viven diariamente, pues, primeramente es el acceso. Como la desaladora, repito, no la beben el agua del 2014, etcétera. Entonces, ellos lo que hacen es beber agua embotellada, es lo que hacen, comprar el agua. Y el garrafón está en 50 pesos. En el 2022 estaba ese precio. La verdad no sé si ha subido, si se mantiene, no sé, ¿no? Pero ellos van por garrafones. ¿A dónde van? A la costa. Y eso se hace cuando familias juntan sus garrafones, juntan el dinero y ciertas personas de la comunidad que tienen el acceso a un automóvil y con características para poder llevar estos garrafones, van, ¿no? Porque también le deben dar para la gasolina y para el garrafón que van a comprar, los garrafones que van a comprar. Entonces, esa era la cuestión que sí me comentaban. Al menos el Francisco Molina, el indio Molina, sí me contaba que era muy pesado para ellos, ¿no? A veces me decía, o compro agua o compro pollo, me decía, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, la otra cuestión era del baño, de los baños, es fosa séptica, pues. Entonces, ellos, el agua que guardan de la desaladora en contenedores de generalmente 200 litros, y los que están así más o menos, y los que están un poquito mejor, tienen los Rotoplas de 600 litros afuera, entonces de 200 y 600, depende de la familia, ¿no? Ahí tienen el agua, que generalmente está destapada, los tambos están sucios, etcétera, ¿no? También es un cuidado que ellos han descuidado también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, esos tambos agarran su balde cuando hacen sus necesidades, van al baño, lo echan y se vacía, pero al vaciarse a veces se sale el agua por la tierra. Yo he estado ahí cuando han hecho eso y también salen olores también, ¿no? O sea, es cuestiones de salud también, ¿no? Entonces, bueno, son varias cosas con esa misma agua también de que resguardan en los tinacos, en los tambos, lavan sus trastes, etcétera. Pues también hay muchos perros, hay problemas de garrapatas, la basura pasa una vez cada mes, ¿no? Si les va bien, entonces la tienen que quemar generalmente o la entierran. O sea, son muchas cosas que están ligadas a las problemáticas contemporáneas, ¿no? Del agua, ¿no? Así es. Pues definitivamente una investigación que nos invita a la reflexión y justamente a poner nuevamente y no dejar, no quitar el dedo del renglón de estas necesidades que se tienen y destacar que no es la única comunidad indígena que está pasando por esta situación, ¿no? Es decir, a nivel nacional en México hay muchas poblaciones indígenas que por supuesto están pasando por muchas otras cuestiones que los lleva a una precariedad. Y en el caso de Sonora, en Hermosillo, están los COMCAC. Esta es la situación que se está viviendo de manera actual. Lo vivimos, lo platicamos a través de Carlos, a quien le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que hayas compartido tus hallazgos, Carlos. Y bueno, finalmente que tú también hagas la invitación a tus compañeros egresados y egresadas también a sumarse a esta charla y de esta manera también despedir esta primera nueva ya temporada de Charla Ciencia y Café. Bueno, sí, gracias pues por la invitación, por el espacio, a las personas que se acercaron, que vinieron, que escucharon atentos y sus preguntas, sus felicitaciones, reconocimiento. Les agradezco porque al final de cuentas eso también impulsa a continuar, ¿no? Y con los otros proyectos que vienen, sobre todo del análisis del plan de justicia, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy mismo ahí con los series también. Y por supuesto, invitar a los compañeros de mi generación, los que están estudiando, a escuchar esta charla, ¿no? Y seguir atento a los espacios del Colegio de Sonora, ¿no? Así es, y pues el tema tiene continuidad. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron de manera presencial, a quienes lo hicieron a través de redes sociales. También los invitamos a que se den la oportunidad a seguir acompañándonos ahora de manera presencial en el próximo Charla Ciencia y Café, que seguramente en otro lugar donde también le abran las puertas a la ciencia, a la investigación. Nos va a dar mucho gusto saludarlos. No me queda más que entregarle la constancia a nombre del Colegio de Sonora, Charla Ciencia y Café. Otorga esta presente constancia a Carlos
Carlos Fabián Rubio Mejía, por haber compartido la charla Los Comcac y su lucha por el agua. Está firmada por el secretario general del Colegio de Sonora, el doctor Víctor Samuel Peña Mancillas. Carlos, muchas gracias. Y bueno, esta es parte del trabajo de investigación que se hace aquí en el Colegio de Sonora y que también hoy por hoy se sigue trabajando a través de estudiantes de posgrado en las líneas de investigación, 5 líneas de investigación que tiene el Colson. Agradecemos también, por supuesto, a Carolina Espinosa, quien es propietaria de aquí de Café Central, ubicada en Plaza Londres, en Hidalgo número 63, por habernos abierto este espacio para la convivencia, para la charla y la conversada de estos y muchos temas que seguramente seguiremos platicando. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre un placer haber coincidido, no sin antes darle las gracias a todo el departamento de difusión que hace posible este trabajo, esta charla Ciencia y Café. Detrás de cámaras mi compañero Daniel Dórame, en los micrófonos el audio y el sonido también Iván Gómez, en la fotografía Ana Sofía, y por supuesto como coordinadora de eventos y encargada de toda la logística de estos eventos académicos y culturales, Idalia Flores, muchísimas gracias, y también encabezado este equipo por el jefe de difusión cultural, Óscar Mayoral. A nombre de todo el Colegio de Sonora, muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y nos volvemos a ver y coincidir en una próxima ocasión. Carlos, gracias. Hasta pronto.